clase vamos a comenzar a hablar sobre energía potencial. Y para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio mental. Vamos a visualizar una cosa. Vamos a coger esta botella y vamos a imaginar que la suelto. Bueno, tampoco tienen que imaginarlo. La suelto. Han visto que al tocar la pelota, esta se ha comenzado a mover. Es decir, la botella ha ocasionado una transformación en la pelota que estaba en el suelo. Y esto poco tiene que ver con la pelota en sí, sino que está relacionado con la posición que ocupaba la botella previo a ser soltada. Y digo que poco tiene que ver con la pelota porque si hubiese dejado caer la botella sobre mi pie, también se habría ocasionado otra transformación, aunque un poco más dolorosa. Lo importante aquí es señalar que cuando dejo caer la botella, es su peso la que hace que se desplace y por tanto es la que realiza trabajo. Dicho de otra forma, esta botella, por el simple hecho de estar a una cierta posición con respecto al suelo, tiene la capacidad o energía de producir trabajo. Este trabajo es posible debido a que la botella, por el simple hecho de estar a cierta altura, tiene lo que llamamos una energía potencial. A diferencia de la energía cinética, la energía potencial está asociada a la posición que tienen los objetos y no a su movimiento. En concreto, vamos a considerar que estamos trabajando en alturas cercanas al suelo, de modo de que podamos considerar la intensidad de la gravedad como constante. De esta forma tendremos que la energía potencial gravitatoria de un cuerpo con masa m que se encuentra a una altura h con respecto al suelo viene dada por la siguiente expresión: m por g por h, donde aquí es muy importante que entendamos que esta energía potencial depende del sistema de referencia que estemos utilizando. En este caso tenemos que h es la distancia entre el objeto y la superficie de la Tierra, tal y como hemos mencionado. Pero si en lugar de tener este sistema de referencia Y, tuviésemos este sistema de referencia Y', donde el origen coincide con la posición del objeto, diríamos que este objeto tiene energía potencial nula. Fíjense entonces que el sistema de referencia es crucial a la hora de trabajar con este tipo de energía. A su vez, fíjense otra observación interesante. Para que tengamos energía potencial es necesario que tengamos presente un campo gravitatorio. Sin gravedad, todas las posiciones que pueda tomar un objeto serían equivalentes, ¿cierto? Ahora bien, ¿de dónde viene esta expresión para la energía potencial gravitatoria? Pues supongamos que tenemos nuevamente la botella, la cual quiere mover desde una altura h1 hasta una altura h2. Para eso saben que la fuerza que debo ejercer con mi mano debe ser como mínimo el peso de esta botella. ¿Cierto? Podemos entonces preguntarnos cuál será el trabajo ejercido por esta fuerza, es decir, la fuerza que estoy utilizando para elevar la botella. Pues en ese caso sabemos que podemos calcularlo de la siguiente forma: mediante el producto escalar entre la fuerza y el vector de desplazamiento. Hemos dicho que la intensidad de la fuerza coincide con el peso de la botella, mientras que el desplazamiento no es más que la diferencia entre estas alturas. Y a su vez, fíjense que aquí tenemos un producto escalar, así que nos falta multiplicar por el coseno del ángulo entre ellos. Ahora, como la dirección y sentido de la fuerza coincide con el desplazamiento, tenemos que el ángulo es 0 grados. Por tanto, nos queda esta expresión, donde el coseno de 0 sabemos que es 1. Ahora, recuerden que todo esto depende del sistema de referencia. En este caso, nuestro sistema de referencia nos dice que la posición inicial de la botella era a una altura h1 respecto al suelo. Ahora, si yo ahora tomo este eje, tenemos que la altura inicial del objeto es simplemente 0, mientras que la altura final es h2 menos h1, lo cual llamaremos simplemente h. Y de esta forma vemos que el trabajo ejercido por la fuerza de mi mano para que esta botella se desplace h metros viene dado por m por g por h. Es decir, luego de transferir esta fuerza a la botella para que alcance esa posición, esta botella pasa a tener una cierta energía potencial gravitatoria. De alguna forma, el trabajo se lo hemos transferido a la botella. Antes de avanzar con algunos ejemplos, vamos a hacer una aclaración importante. Hemos dicho que la energía potencial de un objeto depende del sistema de referencia a utilizar. Sin embargo, la diferencia de energía potencial de un objeto no depende del sistema de referencia. Pues fíjense que si consideramos estos puntos, independientemente de la posición que tomemos, la diferencia de energía potencial es siempre la misma. Si lo tomamos respecto de Y, vemos que la diferencia de energía potencial viene dada por la siguiente expresión: m por g por la diferencia entre las alturas. Fíjense que esto viene de simplemente calcular la energía potencial gravitatoria en el punto 2, en el punto 1, restarlas y extraer como factor común m por g. Si ahora calculamos esta diferencia de potencial gravitatorio desde el punto de vista del sistema de referencia I', tendríamos que la energía potencial del 2 no es más que m por g por h, donde h es esta altura, mientras que la energía potencial en 1 es 0, pues coincide con el 0 de nuestro eje.
Así que la diferencia de energía potencial no es más que m por g por h. Es equivalente a esta expresión, pues recuerden que h no es más que la diferencia entre h2 y h1. Fíjense entonces que hemos sido capaces de entender de dónde viene esta expresión para la energía potencial gravitatoria de un objeto. Hemos visto que podemos pensar cómo la fuerza que hemos ejercido para elevar este objeto lo hemos convertido en energía potencial gravitatoria. Pero recordemos que mientras mi mano estaba ejerciendo fuerza para levantar esta botella, el peso de la botella ejercía un trabajo con la misma intensidad, pero sentido opuesto. Así que podemos escribir que el trabajo que ejerce el peso de la botella o el peso de cualquier objeto en general no es más que la variación de energía potencial gravitatoria cambiada de signo. Con todo esto en mente, vamos a ver algunos ejemplos para fijar las ideas. En este segundo ejemplo vamos a jugar al básquetbol. Para eso cogemos la pelota a una altura h1 respecto al suelo, la cual es igual a 1,7 metros, y la lanzamos hacia arriba ejerciendo una fuerza igual al peso de la bola, cuya masa es de 1 kilogramo. Esta bola va a alcanzar una altura h2 de 2,5 metros sobre el aro, y una vez pase a través de él, volverá al suelo. Bajo estas condiciones vamos a hacernos las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿cuál es el trabajo que ejerceremos nosotros para que la pelota pase de nuestras manos a esta segunda altura? Pues para eso podemos decir que el trabajo ejercido por la fuerza que hemos hecho no es más que la diferencia de energía potencial gravitatoria entre estos puntos. Es decir, esta expresión de aquí, energía potencial 2 menos energía potencial 1. Al sustituir y hacer los cálculos, tendremos que el trabajo que hemos ejercido es de 7,84 joules. Ahora, recuerden que el trabajo que ejerce el peso de la bola no es más que la variación de energía potencial cambiado de signo. Y si la variación de energía potencial ha sido de 7,84, el trabajo del peso debería ser menos 7,84, ¿cierto? Es decir, esta expresión de aquí, lo cual podríamos comprobar si calculamos el trabajo del peso mediante la siguiente expresión: el producto escalar entre peso y vector de desplazamiento. Al reemplazar, tendremos que esto es el producto entre sus normas multiplicado por el coseno del ángulo que forman. El peso actúa hacia abajo y el desplazamiento fue hacia arriba. Por tanto, el ángulo que forman es de 180 grados. Sabemos que el módulo del peso es m por g. Sabemos que s no es más que la diferencia entre las alturas. Y el coseno de 180 es menos 1. Por tanto, comprobamos cómo el trabajo del peso es efectivamente lo mismo que obtuvimos aquí, pero cambiado de signo. Ahora, vamos a comprobar que esto se cumple también cuando estamos en bajada. Es decir, cuando pasamos de esta posición hacia el suelo, el trabajo que ejerce el peso es también la variación de energía potencial gravitatoria cambiada de signo. Fíjense entonces que en bajada, la variación de energía potencial gravitatoria es la energía potencial al final, que es 0, pues la bola se encuentra en el cero gravitatorio, menos la energía potencial gravitatoria en este punto, que viene dado por masa por gravedad por h2. De esa forma tenemos que la variación de energía potencial gravitatoria es de menos 24,5 joules. Fíjense que nos da negativa porque la bola al caer ha perdido energía potencial. ¿Y qué hay del trabajo del peso? Pues fíjense que lo calculamos al igual que antes, como este producto escalar. Es decir, producto entre sus normas multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Pero ahora, cuando la bola está en bajada, vemos que la dirección y sentido del peso coincide con la dirección y sentido del desplazamiento. Por tanto, forman 0 grados. Y vemos que el trabajo del peso no es más que m por g por h2. Es decir, la misma expresión para la variación de energía potencial gravitatoria, pero cambiada de signo. Por tanto, pueden ver que no nos interesa el sentido en el cual se mueve el objeto. Siempre se cumplirá que el trabajo del peso es menos la variación de energía potencial gravitatoria. Y de esta forma concluimos esta clase donde hemos avanzado un poco más en nuestros conocimientos sobre trabajo y energía. Pero esto es solo el comienzo, así que me despido y los espero en el próximo video.